Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí y acompañarnos en este programa que le vamos a denominar Entrénate 360. Es un programa donde vamos a estar, esa es la cápsula número 3. Vamos a platicar acerca de cómo lograr maximizar tu resistencia en entrenamientos de montaña. ¿Cómo puedes lograr, pues sí, claro, crecer tu volumen de distancia, tu volumen de entrenamiento, independientemente de la edad? Es algo muy normal. Conforme vamos teniendo más años, van bajando ciertas debilidades, pero eso no significa que nuestro cuerpo ya no sea capaz, sino más bien hay que tomar diferentes cuidados, hay que ir tomando pues diferentes caminos. La edad también trae consecuencias y el cuerpo pues asimila, digamos, de una manera más, más agresiva todos los desvelos. Al cuerpo le afecta de mayor manera una falta de tu alimentación, una falta de sueño. Entonces, vamos a ver el día de hoy un factor, un enemigo número uno que tenemos los corredores de distancia, que es la producción de ácido láctico. Lo he platicado otras veces, es un tema común, seguramente este tema lo seguiremos manejando pues de manera indeterminada porque es una situación que hay que estar aprendiendo a tener siempre presente para evitar que sea lo que nos haga pues flaquear en una carrera, en un entrenamiento. De manera general, te voy a explicar que el ácido láctico es un óxido que se produce en nuestra parte muscular. Recordemos que en los músculos tenemos la mitocondria, que son estas glándulas que son las que se encargan de producir la energía, el famoso ATP. Este famoso ATP, pues es como una energía que se distribuye a nuestra sangre y pues a través de diferentes procesos de un metabolismo, pues esa producción de energía es la que consume nuestro cuerpo y es la que nos mantiene en movimiento. Hablamos de todo el movimiento, o sea, las mitocondrias son las que nos permiten estar funcionando. Pero el ácido láctico es ese desecho que se produce tras generar energía. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando los coches, pues se les pone gasolina, pero al cabo de un periodo determinado, tenemos que hacerle la famosa afinación, es decir, se van a limpiar los filtros porque hay mucho desecho que se ocasionó por la producción, por la famosa combustión. Es decir, el oxígeno y la gasolina, ya sabes, un proceso químico, explota y eso internamente en el motor hace que el coche tenga movimiento. Bueno, pues de esa explosión, pues se genera un desecho. En este caso es todo un desecho, un óxido que se va produciendo. Nuestro cuerpo funciona muy similar. El oxígeno es parte de lo que usamos para generar energía y ese desecho, por eso es que muchas veces, déjate adelanto, consumimos de una manera muy rigurosa los antioxidantes. Ya habrás oído, por ejemplo, el betabel, el arándano, los frutos rojos principalmente tienen antioxidante, el melón, que es esos antioxidantes es lo que tu cuerpo necesita desechar, pero tu cuerpo hay que ayudarlo. No es nada más que él lo produzca y alguien se lo lleve. Hay que ayudarlo con ciertos alimentos. Pero a nivel deportivo, así entrando en materia, ya sabiendo que el ácido láctico es un desecho que se genera tras producir energía, es decir, entre más corres, entre más ejercicio hagas, más producción de ácido láctico tienes. Entonces, si la producción de ácido láctico te gana, tu cuerpo entra literal en fatiga porque tu cuerpo deja de, es decir, si el ácido láctico gana, es como decir, le gana la carrera a la combustión del oxígeno. Entonces, si el ácido láctico está por encima de tu capacidad de generar energía, es como un tapón. Así que no hay manera que tú puedas seguir produciendo energía porque el ácido láctico, es decir, los desechos ya te ganaron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que producir, hay que mejorar tu capacidad aeróbica de tal manera que siempre el ácido láctico esté produciéndose en cantidades que se puedan desechar al mismo tiempo que vas corriendo. Entonces, yo como un atleta voy corriendo y voy consumiendo aire que me trae el oxígeno. Ese oxígeno llega a las mitocondrias, lo convierto en energía y hay un desecho. Ese desecho tiene que ser controlado, tiene que ser extraído al tiempo que vamos corriendo. Entonces, si yo voy corriendo y de repente voy corriendo muy rápido, se produce mucho ácido láctico y entonces por eso es que cuando sales disparado aguantarás una distancia un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque
ese ácido láctico te va a hacer generar fatiga y no es que digas, ay, ya me cansé. No, es que internamente tuviste un proceso químico que saturaste y dejaste de ser eficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tú corrieras más lento, pues seguramente correrás más distancia. Y dije, sí, pero voy lento. Bueno, es que la capacidad aeróbica es algo que se va, o la base aeróbica es algo que con el tiempo se puede ir mejorando. Y de hecho, entrado los 50 años, esa base aeróbica cuesta mucho más trabajo. Por eso es que un atleta de mi edad, de 50 años, va a mejorar muy despacio. Ya no es tan fácil de 40 años que yo salía, entrenaba unas cuantas semanas y pum, levantaba mi nivel y alcanzaba a correr competencias de 100 y hasta 160 kilómetros, que fue lo que hice en el 2018. Hoy en día voy a correr 50 kilómetros, pero tengo que tener muchas precauciones que antes no tenía. Una de ellas es ponerme a leer, ponerme a investigar, a hacerme un gran conocedor de cómo funciona el cuerpo y más a esta edad, porque si no, simplemente sales a correr y sí, aguantarás 8, 10, 12, pero de 14, 15 no pasa uno. Llega uno al 21 y bueno, das que te desbordas de cansancio. Por eso es que la mayoría de las personas que corren un maratón tienen entre 30 y 40 años. Las personas que corren un maratón entre 40 y 50 años, pues van escaseando y arriba de 5 años, pues son los mínimos. Se dice por ahí que uno de cada 1000 personas, 11 corremos. Fíjate, de cada 1000, 11 corremos. Pero de esos 11, uno tiene arriba de 50 años. ¿Por qué? Porque se nos hace más complicado. Así que en estas cápsulas justamente vamos a ir viendo cómo aprender a mejorar nuestra condición física cuando tenemos 50 años o más. Así que bueno, entremos en materia. Bueno, pues el ácido láctico como dijimos, es un enemigo que hay que tener controlado. Y la base aeróbica es como justamente lo que puede dominar a este enemigo que es el ácido láctico. ¿Cómo mejoramos la base aeróbica? Ahí te va. Y es algo que aprendí a través de varias investigaciones que he hecho, entre ellas, claro, de nuestro experto Kilian Hornet, Scott Johnson, que son grandes amigos, grandes corredores, y Scott Johnson como gran entrenador. Ellos pues nos ayudaron a entender, y también con Steve House, nos ayudaron a entender que la base aeróbica se genera haciendo gran volumen de entrenamiento, pero a baja resistencia, en la frecuencia cardíaca baja, que es la zona 2. Ya hemos hablado de las zonas. Si no, rápido lo digo, nuestro cuerpo puede funcionar en 5 zonas cardíacas, 1, 2, 3, 4 y 5. La 3 es la zona aeróbica, es la zona donde podemos soportar mucho tiempo entrenando. La 2 y la 1 son zonas bajas y 3 y 4 zonas altas. Hablamos de la frecuencia del ritmo cardíaco. Entonces, cuando digo que una fórmula es más o menos 80-20, ¿quieres a tus 50 años correr un maratón? O yo que voy a correr 5 años y que a finales de año quiero correr 100 kilómetros, lo que tiene uno que hacer es generar grandes volúmenes de entrenamiento en frecuencias de zona 1 o 2. Fer, es que esto sería como ir caminando. Sí, esa es la consecuencia de no traer una base, o es la consecuencia de tener 50 años. No es que yo haya inventado estos datos. Así que una fórmula para que empecemos a entrar en materia es 80% entrenamientos en zona 2, 2 o 3, o sea, las zonas de la mitad para abajo, donde el ritmo cardíaco es bajo. Pero entonces, ¿qué significa? Correr 2, 3, 4 horas, tal vez en un entrenamiento por semana, para hacer ese gran volumen de entrenamiento en zona baja. Y ese 20% restante, sí, lo puedes hacer en zona intensa, zonas 4 y 5, que de repente son intervalos, arrancones, un sprint de velocidad, pero no tiene caso que hagas más de un 20%, porque lo que uno tiene que fortalecer es la base aeróbica. Entonces, te voy a hablar de 3 zonas. La base aeróbica es donde tenemos que vivir un 80% de nuestros entrenamientos. Luego, la base técnica, que digamos de este 80%, luego sigue un porcentaje que es la base técnica, que es, por ejemplo, subir escaleras, muy importante, trabajar sentadillas, trabajar de repente carreras a máxima velocidad de 100 metros, detienes y de repente hacer otros intervalos de 100 metros, pero en subida, intervalos en escaleras, todo lo que es intenso, pero en situación técnica. Y luego la base más pequeña, que es lo intenso, la velocidad, pues será lo menos que hagas, será un 15-10% de tu entrenamiento. Por eso es que tal vez, yo te lo digo así, un día podrás entrenar velocidad, otro día podrás entrenar intervalos en escaleras, en subidas, en velocidad,
y tal vez otros 3 días para que se junten 5 días de entrenamiento, es la base aeróbica, es decir, entrenamientos de volumen en zona baja. Eso es lo que hoy en día los científicos han descubierto. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tenemos que buscar es el ácido láctico se produce con el consumo de oxígeno y el oxígeno lo produces en situaciones de intenso trabajo en la zona 4 y 5. Entonces, ¿cómo hacer trabajar en la zona 1 o 2? Consumiendo grasas. El cuerpo tiene una cantidad, pues no digo ilimitada, pero una cantidad muy abundante de grasa, solo que no sabemos consumirla porque antes entrenamos, queremos sentirnos contentos de entrenar a velocidad, entre menos tiempo haga, elevar mi VO2. El VO2 solamente es cuánto produzco de oxígeno por cada parte de aire que respiro, pero en realidad el oxígeno pues produce ácido láctico y la grasa no. Entonces el secreto es que quieres lograr correr distancia, quieres volverte un ultracorredor, ser alguien que corra arriba. Ahorita, por ejemplo, vamos a ir a la carrera de Travesía de la Sierra con el grupo Para Salvajes, que tiene 50, 80, 100 y 160 kilómetros este próximo sábado, 18 de mayo. Yo voy a correr 50 y me siento muy contento porque esta categoría a la que yo tengo, pues somos pocos los que corremos. Quizá después busque subirme a 80 y a final de año busque subirme a 100, pero tiene que ser de una manera muy moderada porque ya por la edad no logras tener grandes brincos de condición física. De hecho, hay personas que ya no van a lograr superar 20, 30 o 50 kilómetros porque ya el cuerpo ya se adaptó y ya no hay forma digamos, descontracturarlo y llevarlo a una situación. Sin embargo, vamos a trabajar en sacar el máximo esfuerzo de cada uno de nosotros, de ti que me escuchas. Así que bueno, si hacemos un resumen para terminar esta cápsula, ¿quieres ser veloz? Pues bueno, pues la velocidad a nuestra edad vas a aguantarla para 5 o 10 kilómetros. Pero ¿quieres tener resistencia para hacer un 21 o un maratón o una carrera de ultradistancia como 50 kilómetros? Tienes que trabajar un 80% de tus entrenamientos en volúmenes altos de distancia, pero con bajo nivel, nivel de ritmo cardíaco. Zona 2 preferentemente. Zona 1 casi iríamos caminando. La zona 2 es el famoso trote coqueto. Dirás, oye, Fer, qué aburrido. Sí. Esa es la desafortunada situación que ocasiona tener 50 años. Todo se vuelve un poco lento, pero sin duda podemos crecer y podemos llegar a hacer a romper esos límites que la ciencia, la investigación nos ayuda a entender y aprender cómo podemos combatir la fatiga, cómo podemos mejorar nuestro proceso de desechar el ácido láctico y cómo podemos también generar energía a través del consumo de grasas, que como no quema oxígeno, pues no se produce el ácido láctico. Ese es el famoso entrenamiento, se le llama déjame te digo la palabra, glucolítico, una palabra ahí medio rara, antiglucolítico. Esto es que no consumes glucosa, esto es que no lo haces a través de la mitocondria que produce energía, el ATP, consumiendo oxígeno. Así que interesante la palabra, el rompecabezas de palabras, pero este entrenamiento antiglucolítico es la solución a los que tenemos 50 años y queremos seguir corriendo distancia, que significa producción de ácido láctico moderado, mejorar nuestra base de entrenamiento aeróbico y, por supuesto, grandes volúmenes de entrenamiento en zona 2, es decir, por ahí de un ritmo cardíaco entre el 60 y 70% de su capacidad máxima. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues hasta ahí esta cápsula número 3, que sin duda están enfocadas en ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de contrarrestar la fatiga. Y ya sabes, si combates la fatiga, pues logras mejorar tu resistencia. Y después, ya que te vuelves resistente, quizá te hagas rápido, pero esa sería otra historia. De eso, a mí no me preocupa ser rápido, a mí me preocupa ser resistente, es decir, un trote que pueda ir en las carreras sin caminar, matar mi trote, y con el tiempo tal vez me haga veloz, pero mi objetivo es lograr competir en carreras de larga distancia, resistiendo de manera contento, feliz, sin estar todo fatigado o acabar que al día siguiente ni parar puede uno, ¿verdad? Así que muchas gracias. Para quienes no me conocen, soy Fernando Moreno, de este programa que se llama Entrénate 360, un programa dedicado a ti que quieres combatir la fatiga y volverte un corredor de larga distancia. Así que muchas gracias, hasta la siguiente cápsula.